En los próximos minutos, vas a descubrir cómo el higo se convierte en un símbolo clave dentro de las Escrituras. Este vídeo te llevará por los 8 secretos más impactantes del higo en la Biblia, que van desde su relación con la provisión divina hasta su papel en las profecías sobre los últimos días. Aquí, aprenderás cómo este fruto, aparentemente sencillo, encierra poderosas lecciones espirituales y qué significa para tu vida hoy. Prepárate para explorar enseñanzas que te ayudarán a entender mejor tu relación con Dios, cómo cultivar una vida llena de frutos y lo que el futuro nos depara según las Escrituras. Lo que verás en este vídeo no es solo información, es un viaje hacia lo profundo de los misterios bíblicos, donde encontrarás verdades que te harán reflexionar, cuestionar y, tal vez, tomar decisiones importantes sobre tu fe y tu vida espiritual. 1. El higo como símbolo de la provisión divina. El higo, en las Escrituras, siempre ha sido visto como un símbolo de abundancia y provisión divina. Cuando Dios prometió a su pueblo la tierra prometida, fue descrita como una tierra que fluye leche y miel. No es casualidad que el higo forme parte de esa promesa. La higuera era uno de los alimentos más valiosos, presente en muchos hogares, representando una bendición directa del Creador. Si lo piensas bien, es como si el higo fuera un recordatorio constante de que Dios siempre provee, incluso en los detalles más pequeños. Tal vez hayas pasado por momentos en los que la provisión vino de donde menos lo esperabas. Así como la higuera da su fruto en silencio, la provisión de Dios a veces llega en los momentos más inesperados. En la época de Salomón, la paz y la prosperidad eran evidentes en toda la tierra, y el higo era un símbolo de esa abundancia. La Biblia menciona que cada persona podía sentarse bajo su vid y bajo su higuera, lo que significaba seguridad y estabilidad. El pueblo sabía que, mientras las higueras dieran fruto, la bendición de Dios estaba sobre ellos. Hoy en día, quizás el higo no esté presente en nuestras mesas como antes, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Dónde has visto la provisión divina en tu vida? A veces no está en la abundancia material, sino en la paz y la estabilidad que solo Dios puede dar. 2. El higo como sinónimo de fidelidad. Otro aspecto fascinante es como el higo también es sinónimo de fidelidad. Cuidar una higuera y esperar sus frutos requería paciencia. Tal vez estés esperando algo desde hace mucho tiempo. Piensa en la higuera. No da frutos de inmediato, pero cuando lo hace, recompensa abundantemente. Este es un llamado a confiar en la provisión de Dios, que siempre llega en el momento adecuado. ¿Y tú? ¿Has tenido paciencia para esperar el tiempo divino? El higo es un recordatorio constante de que Dios cuida los detalles. Así como Él proporcionó el maná al pueblo en el desierto, el higo es otro ejemplo de que, incluso en las cosas más pequeñas, el Señor está cuidando. Tal vez sea hora de que notes las pequeñas provisiones que te rodean, aquellas que podrías estar ignorando. Observa más de cerca. Están a tu alcance, y la belleza está precisamente ahí. ¿Estás cultivando esa gratitud o simplemente ignorando las pequeñas bendiciones? Es hora de reflexionar sobre esto, porque, como veremos a continuación, no siempre el fruto está presente, y eso puede significar algo mucho más profundo. 3. El higo, como símbolo de paz y seguridad. En Primera Reyes 4:25, durante el reinado de Salomón, se describe a Judá e Israel viviendo en paz, cada uno bajo su vid y bajo su higuera. ¿Por qué es significativo este detalle? El significado oculto del higo en la Biblia es que representa una vida de tranquilidad y estabilidad, fruto de la obediencia a Dios. En esos tiempos, cuando la tierra era abundante en higueras, era señal de que el pueblo vivía bajo la bendición y protección divina. Este símbolo de paz no es algo lejano, es algo que aún podemos aplicar hoy. ¿No es cierto que muchas veces buscamos esa sensación de seguridad, de saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto? El higo,
al igual que la vid, simbolizaba que no solo había abundancia de recursos, sino que cada familia tenía un lugar donde estar, un refugio seguro bajo la protección de Dios. ¿Te has preguntado cuál es tu higuera? Ese lugar donde sientes que estás en paz, en el centro de la voluntad divina. Tal vez no sea un árbol literal, pero es un estado de vida al que todos anhelamos llegar. Sin embargo, no olvidemos que esa seguridad no venía por arte de magia. El pueblo de Israel gozaba de esa paz porque seguían las enseñanzas de Dios, obedecían su ley y confiaban en sus promesas. Hoy, esa enseñanza se sigue vigente. Si realmente queremos vivir bajo nuestra higuera, debemos preguntarnos, ¿estamos obedeciendo los mandatos divinos? ¿Estamos caminando en su voluntad? No es casualidad que la paz y la seguridad estén conectadas a la obediencia, a estar alineados con los propósitos de Dios. Cuando lo estamos, las tempestades externas no pueden robarnos la paz interna. La imagen del higo también es un recordatorio visual del bienestar físico y espiritual. Ver una higuera llena de frutos era un recordatorio visible de la bendición de Dios. En nuestra vida cotidiana, estos frutos pueden manifestarse como la tranquilidad de espíritu, la estabilidad financiera o la armonía en nuestras relaciones. Así como el pueblo de Israel disfrutaba de la sombra y el fruto de la higuera, nosotros también podemos disfrutar de esa seguridad cuando confiamos en Dios. El higo, en este sentido, nos invitan a evaluar nuestras prioridades y buscar esa paz que solo Dios puede dar. Y, aunque suene idílico, la historia de la higuera como símbolo de paz también nos alerta. Esa paz puede perderse si nos alejamos de los mandatos de Dios. La seguridad bajo la higuera está disponible, pero depende de nuestra relación con Dios y de nuestra disposición a seguir sus caminos. Este es solo el comienzo de lo que el higo tiene que enseñarnos, porque hay más que debemos entender sobre su significado en las Escrituras. Las hojas de higuera en el jardín del Edén. Vergüenza y cobertura. En el jardín del Edén, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo primero que hicieron fue coser hojas de higuera para cubrirse. Este acto, aparentemente sencillo, revela uno de los grandes misterios de la Biblia, el primer intento del ser humano de cubrir su vergüenza y su pecado. Las hojas de higuera, en este contexto, simbolizan la incapacidad del hombre para solucionar sus propios errores. A pesar de sus esfuerzos, lo que necesitaban no era solo una cobertura física, sino una cobertura espiritual que solo Dios podía ofrecer. Es interesante ver cómo la vergüenza y el pecado llevaron a Adán y Eva a buscar una solución inmediata y terrenal. Las hojas de higuera representaban un alivio temporal, pero no resolvían el problema de fondo. De la misma manera, muchas veces intentamos tapar nuestras fallas con soluciones rápidas sin enfrentar el problema real. El significado oculto del higo en la Biblia nos enseña que, aunque busquemos formas humanas de encubrir nuestros errores, solo la redención que viene de Dios puede darnos la verdadera paz. ¿Cuántas veces has intentado cubrir tus propios errores sin pedir ayuda divina? La cobertura de las hojas de higuera es un reflejo de la naturaleza humana, que constantemente busca soluciones externas a problemas internos. Sin embargo, Dios tenía un plan más profundo para cubrir el pecado. No se trataba de hojas, sino de un sacrificio. En Génesis 3:21, Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva, simbolizando un acto de gracia y un adelanto del sacrificio redentor que vendría con Cristo. Este gesto, proveer túnicas de piel, fuere el primer indicio de que la verdadera cobertura del pecado requería un sacrificio de sangre,
una prefiguración de lo que Cristo haría en la cruz. Aquí, las hojas de higuera representan el esfuerzo humano, mientras que las túnicas de piel representan la gracia divina. Este episodio en el Edén nos invita a reflexionar sobre nuestras propias hojas de higuera. ¿Qué estamos utilizando para cubrir nuestra vergüenza y nuestras fallas? Tal vez sean excusas, justificaciones o incluso nuestras propias buenas acciones. Sin embargo, tal como Adán y Eva descubrieron, esas soluciones son insuficientes. Solo cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y confiamos en la redención que Dios nos ofrece, encontramos una cobertura real y duradera. Esto es un recordatorio de que la verdadera paz no viene de nuestros intentos por cubrir el pecado, sino de aceptar la solución que Dios ha provisto. El uso de las hojas de higuera en este contexto también nos señala hacia el futuro, donde Cristo se convierte en nuestra verdadera cobertura. Así como Adán y Eva necesitaban una solución más allá de lo que ellos podían proveer, nosotros también necesitamos la cobertura espiritual que solo Jesús puede ofrecer. La historia del Edén es solo el comienzo de una revelación mucho más grande que continúa a lo largo de toda la Biblia, y que se centra en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. El higo y la cura de Ezequías. Un poder de sanación divina. Uno de los relatos más interesantes sobre el higo en la Biblia está relacionado con la sanación divina. En 2 Reyes 27, el rey Ezequías estaba gravemente enfermo, y el profeta Isaías recibió instrucciones específicas de Dios. Debía aplicar una pasta de higos sobre la llaga de Ezequías para curarlo. ¿Qué tiene de especial este episodio? Aquí vemos cómo un elemento tan cotidiano como el higo se convierte en un instrumento de sanación milagrosa. El significado oculto del higo en la Biblia está relacionado con el poder restaurador de Dios y su capacidad de utilizar lo ordinario para traer sanidad, tanto física como espiritual. Así como el higo fue clave para la sanación de Ezequías, en nuestra vida diaria, Dios también puede usar lo que tenemos a nuestro alrededor para traernos sanidad. A veces lo que más necesitamos no es algo extraordinario, sino aprender a ver cómo Dios obra a través de lo que ya tenemos. ¿Te has detenido a pensar que quizá esa solución que buscas ya está cerca de ti, esperando que confíes en el proceso divino? El hecho de que Isaías usara una pasta de higos en lugar de un método más sobrenatural nos recuerda que Dios trabaja tanto en lo espiritual como en lo material. No fue solo un milagro divino, hubo una acción humana involucrada, una obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Este pasaje tiene una lección clara. La fe no está en conflicto con la acción. A veces, la obediencia a las pequeñas indicaciones que recibimos puede ser la clave para una gran transformación. Quizá la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a actuar? Dios utiliza los recursos a nuestro alrededor y nos da instrucciones específicas. La clave está en obedecer y confiar en su plan. Este relato no solo nos inspira, sino que también nos desafía a buscar la sanidad, física o espiritual, en la combinación de fe y acción. Cuando Dios nos da instrucciones claras, incluso cuando no parecen tener sentido inmediato, podemos aprender grandes lecciones. El uso del higo en la sanación de Ezequías también nos enseña algo sobre la paciencia. El proceso de curación no fue instantáneo. Hubo un tiempo para que el remedio actuara. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero este relato nos recuerda que la sanación, tanto física como espiritual, puede requerir tiempo. Así como el higo necesitó ser preparado y aplicado, nuestras soluciones también
pueden necesitar preparación y un proceso de espera. Finalmente, este relato nos conduce a una reflexión más amplia sobre el poder de la sanación en las enseñanzas bíblicas. El higo, en este contexto, no es solo un símbolo de salud física, sino de restauración completa. ¿Dónde necesitas sanidad en tu vida hoy? Dios puede utilizar tanto lo espiritual como lo material para traerte esa sanación. Y es aquí donde descubrimos que la verdadera sanación no siempre es inmediata, pero sí, siempre es completa. 6. La maldición de la higuera estéril. La historia de la higuera estéril es, sin duda, una de las enseñanzas bíblicas más impactantes. Jesús, al pasar junto a una higuera que no tenía fruto, la maldijo, y al día siguiente estaba completamente seca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una higuera sin fruto recibiría un juicio tan severo? Este es uno de los misterios de la Biblia que nos lleva a reflexionar sobre el significado oculto del higo. En este caso, el higo se convierte en símbolo de la obediencia esperada por Dios. Así como la higuera estaba llena de hojas, pero vacía de frutos, una vida llena de apariencia, pero vacía de acción espiritual, corre el riesgo de enfrentarse al mismo destino. Este episodio no es simplemente una advertencia para una planta, sino para todos aquellos que profesan fe, pero no producen frutos verdaderos. Jesús nos está diciendo que las apariencias no bastan. Tener hojas verdes puede parecer atractivo desde fuera, pero lo que realmente importa son los frutos que damos. Y esos frutos no son solo acciones visibles, sino también actos de fe, amor y misericordia. La higuera estéril nos recuerda que no se trata solo de decir que creemos, sino de vivir según esa creencia. ¿Cómo estás dando frutos hoy en tu vida? Imagínate que esta higuera representa un alma que no ha producido frutos espirituales. Jesús, con su acto, nos muestra que hay un tiempo para todo, y que debemos estar listos para responder al llamado de Dios. El juicio de la higuera nos invita a mirar hacia adentro. ¿Estamos cultivando los frutos correctos en nuestras vidas? Si no lo estamos, entonces es hora de actuar antes de que llegue el tiempo de secarnos por dentro. Este es un llamado poderoso para todos aquellos que quieren seguir el camino del Señor. Lo más curioso de esta enseñanza es que se da a las puertas de Jerusalén, poco antes de la entrada triunfal de Jesús. Esto nos habla de un contexto más amplio, donde la higuera representa al pueblo de Dios que había fallado en producir los frutos esperados. La maldición de la higuera es, de alguna manera, una metáfora de lo que sucede cuando la gente de Dios se aleja de sus mandatos. Sin embargo, no es una historia de condena, sino una llamada al despertar espiritual. Es una invitación a volver al camino de la obediencia, antes de que sea demasiado tarde. Esta historia va mucho más allá de un simple árbol. Nos conecta con los misterios de la Biblia sobre el juicio y la misericordia divina. El juicio sobre la higuera también abre una puerta, algo mucho más profundo. ¿Cómo podemos evitar este destino? Para ello, es esencial entender el secreto de la obediencia, que será revelado a continuación. 7. El secreto de la obediencia. La obediencia, en las enseñanzas bíblicas, no es solo un acto de sumisión, es una muestra de confianza profunda en los planes de Dios. Al observar la higuera, vemos un símbolo de la relación entre el hombre y su Creador. Mientras haya obediencia, hay frutos. Pero cuando falta esa conexión, cuando se pierde la confianza en los designios divinos, los frutos se desvanecen. Este es uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Por qué algunas vidas florecen mientras otras parecen estériles? El significado oculto del higo nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para obedecer.
incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios. El secreto de la obediencia radica en la disposición del corazón. Dios no busca actos vacíos o rituales superficiales. Lo que desea es una relación auténtica, en la que la obediencia no sea una carga, sino una respuesta natural al amor divino. Así como una higuera no puede forzar sus frutos, nuestra obediencia no debe ser forzada. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida cotidiana? A veces, las decisiones más simples son las que revelan nuestra fidelidad. Tal vez sea ayudar a alguien que lo necesita, perdonar a quien nos ofendió, o incluso dedicar un tiempo diario a la oración. Estos pequeños actos de obediencia pueden transformar nuestra vida. El desafío que enfrenta cada creyente es discernir cuando la obediencia se convierte en una prueba de fe. La higuera estéril fue un ejemplo de lo que sucede cuando la fe no produce frutos y cuando la obediencia es ignorada. ¿Qué significa esto para nosotros, que debemos estar siempre dispuestos a obedecer, incluso cuando no vemos resultados inmediatos? La fe genuina no depende de lo que podamos ver con nuestros ojos, sino de lo que confiamos en nuestro corazón. Esa confianza, esa obediencia, es lo que abre las puertas a las bendiciones. Un ejemplo práctico de esta obediencia puede verse en nuestra vida diaria. ¿Qué decisiones estamos tomando que reflejan nuestra confianza en los planes de Dios? A veces, obedecer significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando, o mantener la fe cuando todo parece ir mal. No siempre es fácil, pero el resultado de la obediencia es siempre dulce, como los frutos de una higuera bien cuidada. Recuerda, cada pequeño acto de obediencia es como una semilla plantada que, eventualmente, dará fruto en su tiempo. Pero la obediencia también está conectada con algo mucho más grande: los tiempos finales. Aquí comenzamos a entender cómo la higuera no solo es un símbolo de provisión, sino también una señal profética que nos lleva a pensar en los últimos días y en cómo nuestros actos de hoy están conectados con el destino que nos aguarda. Este es un misterio que está por revelarse. 8. La higuera como señal profética de los últimos días. Jesús mismo utiliza la higuera como una señal de los tiempos finales. En Mateo 24 dice: «Aprended de la higuera. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Este pasaje es uno de los misterios de la Biblia que ha generado especulación y reflexión a lo largo de los siglos. ¿Qué significa realmente? Es un llamado a estar atentos a los tiempos, a discernir las señales de lo que está por venir. Jesús compara el brote de las hojas de la higuera con los eventos que preceden su segunda venida. Así como podemos ver la llegada del verano observando los árboles, también podemos discernir los tiempos observando lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy, más que nunca, vemos acontecimientos globales que parecen resonar con esas profecías. Crisis mundiales, conflictos, desastres naturales. ¿Estamos prestando atención a estas señales? El significado oculto del higo en la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación para lo que está por venir. Lo más interesante de esta enseñanza es cómo nos invita a estar siempre preparados, a vivir en un estado de alerta espiritual. Así como uno espera los frutos de una higuera en su tiempo, debemos estar vigilantes, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. Pero no se trata solo de mirar hacia el futuro con temor, sino de vivir el presente con propósito. ¿Qué puedes hacer hoy para estar listo? Tal vez signifique fortalecer tu fe, profundizar en las Escrituras, o simplemente estar más atento a las señales que Dios te da cada día. La higuera nos recuerda que el tiempo de cosecha se acerca y que aquellos que han dado fruto serán recompensados.
Sin embargo, esta señal profética no es para atemorizarnos, sino para guiarnos. Así como el brote de las hojas anuncia el verano, estas señales nos invitan a renovar nuestra esperanza y a prepararnos para el cumplimiento de las promesas de Dios. En cierto sentido, la higuera es un recordatorio de que la historia está avanzando hacia un desenlace divino y que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en ese plan. Pero hay algo más detrás de esta señal. No se trata solo del futuro. También tiene que ver con nuestra obediencia en el presente. Aquellos que estén atentos a las señales y actúen en consecuencia serán los que darán fruto en el tiempo adecuado. Esto nos lleva a otra reflexión importante. ¿Cómo se conecta la higuera con las profecías y la obediencia que se nos pide? El higo no solo es un símbolo de provisión divina y juicio, sino también de obediencia, especialmente en las profecías. En el libro de Jeremías encontramos una visión muy poderosa. 2 cestos de higos, uno con frutos buenos y otro con frutos podridos. Los higos buenos representaban a aquellos que obedecían y seguían los mandatos de Dios, incluso en medio de la adversidad del exilio. Los higos malos, en cambio, simbolizaban la desobediencia y la rebelión. Este pasaje no es solo una metáfora agrícola, sino una representación profunda de cómo nuestra obediencia define nuestro destino espiritual. El significado oculto del higo en la Biblia cobra aquí una nueva dimensión. Esta profecía nos recuerda que, tal como sucede con los higos, nuestras acciones determinan el fruto que producimos. La obediencia a los designios de Dios es lo que nos lleva a ser como los higos buenos, dignos de ser recogidos y protegidos. Sin embargo, la desobediencia nos convierte en esos higos podridos, inútiles y destinados al juicio. Este paralelismo es una advertencia para todos aquellos que conocen las enseñanzas bíblicas, pero eligen no vivirlas. ¿Cómo estás respondiendo tú a los mandatos divinos? Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, es una semilla que dará su fruto a su tiempo. Curiosamente, la profecía de los higos buenos y malos también está vinculada al futuro del pueblo de Israel, en un contexto donde la obediencia era crucial para su restauración. En nuestras vidas podemos aplicar esta enseñanza de manera práctica. La obediencia, aunque a veces no sea fácil, siempre es recompensada. ¿Qué significa obedecer hoy? Puede significar ser fiel en las pequeñas cosas, ser honesto cuando es más fácil ocultar la verdad, o simplemente seguir adelante cuando parece que nada tiene sentido. Estos actos sencillos, como los higos buenos, traerán consigo una cosecha de bendiciones. La visión de Jeremías no solo era una advertencia, también era una promesa. Los que eligieran obedecer serían restaurados, traídos de vuelta a su tierra, y verían la mano de Dios sobre ellos. De la misma manera, en nuestras vidas, cuando elegimos obedecer, no solo evitamos el juicio, sino que nos abrimos a la posibilidad de la restauración y la bendición. Esta enseñanza sobre los higos nos lleva a Mondineri a entender que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Y ese es uno de los misterios de la Biblia que nos debe hacer reflexionar profundamente. Finalmente, los higos en las profecías nos recuerdan que la obediencia no es solo un acto individual, sino que afecta a todo lo que nos rodea. Así como el destino de una nación fue sellado por su desobediencia o fidelidad, nuestras vidas también están entrelazadas con los frutos que producimos. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos dando los frutos correctos? Ese es un misterio que está íntimamente ligado a entender los secretos más profundos del higo y sus implicaciones espirituales. Quiero invitarte a reflexionar.
¿Qué cambios puedes hacer hoy para comenzar a ver los frutos de la provisión divina en tu vida? Recuerda, los tiempos finales están más cerca de lo que creemos. Las señales están ahí para quienes sepan interpretarlas. ¿Estás prestando atención a los misterios de la Biblia que están frente a ti? Si estas enseñanzas han resonado en tu corazón, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así podrás seguir aprendiendo sobre estos temas y profundizando en las enseñanzas bíblicas que transforman vidas. No dejes que este conocimiento se quede aquí. Aplícalo y sigue creciendo.